Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que Dios manda hoy a su pueblo. Hemos puesto el título: La verdadera fe es recompensada. La verdadera fe es recompensada. Si uno dice la verdadera fe es porque hay una fe ficticia, que esa no es la que Dios espera de todos nosotros. Vamos a comprender que cada creyente tiene una gran responsabilidad delante de Dios. No podemos olvidarlo, porque cuando una persona tiende a olvidarlo o a poner por detrás eso que Dios espera, está dando cabida a problemas en su vida. Quiero comenzar leyendo este mensaje en el libro de Josué capítulo 24, comenzando en el versículo 1. Josué 24, versículo 1, el título antes de ese capítulo dice: discurso de despedida de Josué. Está hablando Josué ahora antes de partir con el Señor, haciendo un recuento de lo que ha pasado en el pueblo de Israel y bajo su liderazgo, y también lo que resta más adelante. Dice el versículo 1: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Paremos ahí en ese versículo. Llamó a toda la jerarquía. Cualquier persona que tuviera algún tipo de cargo de influencia tenía que comparecer a esta reunión que Josué había llamado a todos. Y en esa reunión, cuando vinieron, dice, ellos se reunieron delante de Dios, y Dios, por medio de Josué, comenzó a hablarle al pueblo, a recordarles a ellos lo que Dios había hecho en el transcurrir de todo el tiempo que estuvieron en el desierto, cuando entraron a la tierra prometida, las conquistas que hicieron, cómo Dios estaba con ellos, los estaba defendiendo, les estaba dando por todo lugar la victoria. Y uno diría: sí, Dios está con nosotros, Él lo hace todo. Este llamado fue demasiado importante que Josué lo hiciera. Y voy a ir entonces al versículo 14, donde Josué, después que Dios dice lo que va a decirle al pueblo, ahora Josué tiene un mensaje para el pueblo. Dice así el verso 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ese versículo, que tiene un resumen de las responsabilidades de nosotros los creyentes y de este pueblo, lo voy a repetir. Después que conocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios ha dado la victoria en cada etapa de nuestras vidas, cómo Dios se muestra que seguirá con nosotros defendiéndonos, entonces ahora viene, ¿qué nos toca a nosotros? Dice aquí: temed a Jehová. Andar con el temor de Dios en la tierra significa andar respetando a Dios, no queriendo ofenderle nunca con nuestra manera de obrar aquí en la tierra. Andar con el temor de Dios, dice también, y servidle con integridad y en verdad. Dios espera de cada uno de nosotros que nos dispongamos a servirle a Él, no de una manera ligera, sino íntegra y en verdad, porque queremos hacerlo de todo corazón. Y sigue diciendo: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en el otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quitar esos dioses es cosa que para los de
antes que nosotros, padres, abuelos, qué sé yo. Para ellos eso era lo correcto, pero Dios dice, eso no es así. No puede ser así porque están violando la palabra de Dios. Tenemos nosotros que tomar la decisión de quitar esos dioses, de no seguir haciendo aquello que ofende a Dios. Nos corresponde a nosotros. Ahora, si una persona que viene a Cristo y recibe la gracia de Dios y está viviendo ahora como Dios quiere, en ese disfrute de su comunión, pero no obedece estas cosas, los problemas van a venir. Y veremos en este mensaje cómo muestra la palabra que es importante que obedezcamos este versículo aplicándolo a cada una de nuestras vidas. Sigue diciendo Josué, el verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Paremos allí. Ese pueblo tiene la experiencia muy fresca. Recientemente, pocos años han pasado viendo lo que Dios ha hecho con ellos. Cómo han conquistado esta tierra prometida que anteriormente decían que no podrían, algunos, los que se negaron, porque había muchos gigantes y era un pueblo poderoso. Pero Josué y Caleb, ellos creyeron a Dios y ellos entraron a la tierra prometida y conquistaron la tierra prometida. Dios, no importa cuán grandes fueran los gigantes, Dios a este pueblo que los tenía dispuesto para mostrar su poder en Él, les dio la victoria. Después que Josué les dice a ellos y los confronta, que si ellos no sirven a Dios de esa manera, entonces no estaría bien, pero que Josué sí serviría con su casa. Hay una determinación que hay que tomar cada uno. No podemos dejarnos influenciar por otros que comienzan a cuestionar, que comienzan a preguntarse ¿por qué tanta exigencia? ¿Y por qué Dios es así? Dios es Dios. Y como Él quiere se expresa y nos muestra lo correcto. Y Dios siempre habla de la manera correcta para que lo comprendamos. Sin atajos, sin tratar de manipular palabras, sino palabras comprensibles. Entonces este pueblo reconoce, ¿verdad? Pero Josué le dice, uno podría decir, listo, hasta aquí llegamos, qué bueno, ya han comprendido el mensaje. Pero Josué le sigue diciendo lo siguiente, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Amén. Qué bueno ese deseo, qué buena esa disposición. Y el punto es que la verdadera fe tiene una recompensa gloriosa, grande. La verdadera fe es aquella que lo que dice lo cumple porque sabe en quién ha creído y sabe que es poderoso para guardarnos.
para guardarnos sin caídas. Y creemos en Cristo que venció la muerte y venció todo poder de las tinieblas. Y nosotros estamos en sus manos ahora. ¿Tenemos fe en el Señor? Sí. Pero no olvidemos que Dios espera de nosotros algo que dependerá de cuán convencidos estamos delante de Dios de que tenemos una responsabilidad con Él por causa de lo que ha hecho en nosotros. Y en ese aspecto quisiera ahora comenzar en el mensaje ahora a nosotros como pueblo. Vaya por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Veamos qué dice Jesús allí. El versículo 22. Aquí Jesús les va a hablar a este pueblo después que este pueblo ha visto grandes milagros que Jesús ha hecho a presencia de ellos, a los ojos de ellos. Uno de ellos que habla el capítulo anteriormente, de donde voy a comenzar, es de la multiplicación de los panes y los peces, un milagro poderosísimo. Y después de eso que Jesús manda a los discípulos que vayan al otro lado del mar y Él se queda, sube a la montaña y luego de noche los discípulos ven a Jesús que viene caminando sobre las aguas y entra a la barca y la barca inmediatamente llega a donde iba. Son cosas sobrenaturales que estaban viviendo. Y los que comieron el pan en ese milagro que Jesús hizo, quedaron buscando a Jesús al otro día, buscándole, y no lo encontraban. Ellos vieron que los discípulos se fueron en la barca, pero Jesús no se fue en la barca, estaban buscándole. Entonces voy a comenzar en el versículo 22. Juan 6, 22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me detengo ahí. Porque muchas personas están buscando de Dios, no por quien es Dios, no por las cosas que Dios pide de nosotros para que haya esa comunión íntima, sino porque entendemos que Dios es el dador, el que provee todas las cosas. Personas que viven buscando de Dios solo para que le complazca aquellas cosas que están pidiendo, solo para demostrar a otros que si Dios está con ellos, les va a dar de todo y nada les va a faltar. Y muchas cosas hay por las cuales las personas buscan de Dios. Pero Jesús dice: no han visto las señales todavía. Claro que la vieron porque participaron, pero no la comprendieron. Muchas veces personas dicen la fe en Cristo, pero su manera de vivir demuestra otra cosa. No han comprendido lo que significa tener fe en Cristo. Esa fe verdadera, todavía ellos no se han apropiado de ella. Y de eso es que queremos también seguir hablando hoy. Que no nos pase como a estos que fueron buscando a Jesús desesperadamente, pero con otra intención de que Él siguiera alimentándoles. Dirán: oh, este hombre es el que multiplica los panes, vamos a estar con Él y se acabó el pasar hambre. Dice el versículo 27, Jesús les dice a ellos:
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Paremos allí otra vez. Jesús lo está mandando ¿a qué? A trabajar. Pero ellos podían estar trabajando toda la vida, sí. Están trabajando para comer, para subsistir, para pagar la renta, los biles, todo lo que sea. Pero Jesús les dice: trabajen por algo que llegará hasta la vida eterna. Permanecerá el fruto de ese trabajo. ¿Cuál será ese trabajo? Por eso ellos preguntan: ¿qué debemos hacer? Dice: para poner en práctica las obras de Dios, conociendo que esas son las obras que dan fruto, que saltan hasta la vida eterna. Frutos que tienen recompensa eterna en los cielos, donde Jesús dijo una vez que allí no hay ladrón que se las robe esa recompensa, y no se dañan, y no se pudren, y no se acaban. Y Jesús dice: procuren ustedes invertir sus vidas trabajando por esa recompensa, por ese premio, por eso que Dios les va a dar allá y que nadie se lo va a quitar. Luego ellos le hacen una pregunta. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Como que no habían visto nada. Dice el verso 31, siguen diciendo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Paremos allí. Realmente ellos pensaban en Jesús como que le iba a seguir dando diariamente, como Moisés, el maná en el desierto. Estaban más pensando en las cosas terrenales. Y Jesús les dice que Él es el verdadero pan. El pan que da vida a los hombres. El pan verdadero. El que come este pan no tendrá hambre jamás, ni sed jamás. Dirá: no vamos a comer más. Está hablando a nivel espiritual. El que logra coger, absorber, nutrirse de lo que Dios está enseñándonos por medio de su palabra, que es palabra viva, es el pan de Dios también para que comamos palabra. No tendremos sed ni hambre de estar buscando desesperados. ¿Qué quiere decir Dios en tal cosa? Dios nos va a instruir siempre. Estaremos saciados. Todo lo podremos conocer. Jesús sigue diciendo, versículo 36. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Paremos allí. Tremendo esto, porque nos da paz, nos da consuelo, esperanza, tranquilidad. Podemos comprender que la vida es corta, que cuando uno menos espera, las personas se pueden ir a la eternidad. Pero Jesús dice aquí que todo el que crea en Él, dice todo el que vea al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna, y Jesús le va a resucitar en el día postrero. Cuando venga en su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedamos, dice, seremos transformados inmediatamente, y todos nos iremos a unirnos al Señor en las nubes, dice la palabra. Y esa es una gran esperanza, la esperanza gloriosa de que nada hay contra nosotros que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nos afirmamos en esto. Pero lo que normalmente nos olvidamos es seguir escudriñando la palabra y comprender que Dios tiene algo que espera de nosotros. Para Él entonces poder darnos todo lo que nos dice que nos vas a dar, que no hayan obstáculos. Recuerde Josué, parecía que los que le escucharan le dijeron, a Jehová es que vamos a servir y solamente a Él. Sí, pero le da la amonestación, le da la advertencia. Tienen que ser fieles a Dios, no pueden jugar con Dios, no pueden ofender a Dios. Y Jesús ahora dice al pueblo también, porque vino a decir toda la verdad, no la mitad. No la que tiene a unas personas solamente, oh, tremendo, con ensueño, sí, pero en realidad porque estás en la tierra todavía. Y hay mucho aquí de ataques del enemigo, y hay muchas cosas que se deben hacer y conocer. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo ya, pero seguimos en este mundo. Vaya al capítulo 15, ahí mismo de Juan, vea qué más dice Jesús. Capítulo 15, versículo 1. Dice Jesús hablando a sus discípulos, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Paremos allí. Jesús está hablando la palabra, y toda la palabra que Él habla es palabra que recibe de parte del Padre para que comunique a nosotros, a su pueblo, a los oyentes. Palabra que viene de parte de Dios, y Jesús la comunica. Y aquí le dice a ellos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Quiere decir que no tenían ninguna excusa para hacer lo malo, no había ignorancia en ellos, porque Jesús ya les había enseñado lo correcto. Y Jesús, cuando dice esto en el capítulo 15, ya está en la posteridad de su permanencia en la tierra, en la misión que vino a desarrollar. Está ya en los últimos tiempos o semanas o meses antes de ir a la cruz. Pero dice el Señor aquí, ya ustedes están limpios. Quiere decir que hubo un tiempo cuando no estaban limpios, espiritualmente hablando, con muchas creencias extrañas, con muchas ideas raras, pero por oír la palabra de Jesús que les enseñaba y creerla y aplicarla, ya estaban limpios, dice el Señor. Pero sigue diciéndoles, más adelante, el verso 4, Él les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Verdad? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Seguir diciendo, sí, yo creo en Jesús. Si crees en Jesús como Señor, ¿lo estás obedeciendo? Porque
Si tú crees que alguien en tu trabajo es el jefe o el presidente de la compañía y te da una orden y tú lo tomas a la ligera y no haces nada, ¿tú crees que es el Señor, el dueño, el jefe? ¿De verdad lo crees? ¿Estás actuando como que de verdad crees que Él tiene autoridad para venir entonces a arreglarte a ti, a ponerte en tu puesto? Muchas veces hacemos eso. No permanecemos en Jesús creyendo que sí. Depende de cómo actuemos en la vida. Depende de cuán en serio tomamos su palabra. Depende que nosotros vivamos como Jesús dice que debemos vivir, porque Él nos dice cómo hacerlo. Y su palabra nos limpia, y su palabra nos equipa, nos prepara. Y el Espíritu Santo viene y nos ayuda a hacer las cosas correctamente. Vaya por favor al libro de Mateo, para que veamos algo que tiene que ver con personas que viven en esta tierra creyendo que todo está bien, pero no obedeciendo lo que Jesús manda. ¿Y qué pasará con ellos? Mateo, vamos a ir al capítulo 25. Capítulo 25, versículo 31. Es importante que nosotros, como pueblo de Dios, miremos toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios, Dios la dejó para instrucción nuestra. Aquí dice el Señor, versículo 31, dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Paremos allí. Está hablando de un punto crucial: misericordia, compasión hacia los demás, vivir una vida como Dios espera, mirar a otras personas que están sufriendo de tantas formas y maneras y no ser egoístas, pensando: oh, es que también yo tengo mis problemas, es que también tengo mis necesidades y me quedo allí. Jesús no quiere eso. Jesús ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hay algo que debemos buscar conscientemente. Y Jesús aquí dice que llegará el día en que Él va a hacer juicio a cada persona en la tierra, dependiendo de qué, de lo que dijo o de lo que hizo. Aquí no está diciendo si le confesaron o no le confesaron, sino la prueba de su verdadera fe.
que es obediencia, se transmite en obediencia en su vida diaria. Si usted lee lo que habla Jesús en los evangelios, es tan claramente como Él dice que debemos vivir, debemos esforzarnos para aplicar cada una de esas palabras que Él nos dice. Ellos le preguntan, ¿cuándo te vimos de esa manera? Tú estás en el cielo, pero los hermanos están aquí en la tierra. En la tierra hay personas y Dios quiere que nosotros vayamos y seamos misericordiosos con las personas. Que al que tiene hambre le demos de comer. Al que está en necesidad, vayamos a ver cómo le ayudamos. Al que está preso de alguna manera, vamos, que no esté allí solo muriéndose. El que está hospitalizado, enfermo, acordémonos de ellos, etcétera. Que pensemos en los demás. Para esto hay que quitar de nuestras mentes un dicho popular que no es correcto. Que dicen, ellos no me van a agradecer, allá ellos, ni los conozco. Y empiezan a decir muchas cosas para tratar de evadir su responsabilidad de ir a favorecer a esa persona. Muchas veces se nos hace difícil hacer el bien a quien no conocemos, pero Jesús espera que lo hagamos. Y cuando alguien lo hace, que cree que eso es verdad y se asegura de hacerlo en su vida, si lo deseas, el Espíritu Santo te dará las maneras. Porque Él es que nos ayuda y Él es que prepara todo para que lo hagamos correctamente. Y entonces, si lo hacemos, mostraremos una verdadera fe y esa verdadera fe tiene recompensa. Jesús dice, venid benditos de mi Padre a heredar el reino que fue preparado para ustedes. Venid, venid, venid. Aleluya. Bendito sea Dios. Esos son que Jesús llama las ovejas, los obedientes, las que se dejan guiar por el pastor, las que no están corriéndole por ahí haciéndole cosas raras. No. Los cabritos son otra cosa. Son los que viven saltándose de un lugar a otro y no obedecen a nadie y viven su vida a su manera. A eso le llama Jesús cabritos. Ahora dice el versículo 41. Entonces, sigue diciendo el Señor, dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, mire cómo le dicen, Señor, porque siempre le dicen, tú eres el Señor, he declarado que tú eres el Señor. Demuéstralo con hechos de que de verdad creemos que Él es el Señor. Ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Uy, es terrible esto. Porque todos quisiéramos que todos vayamos a la vida eterna. Pero de nuevo, Jesús dice las dos caras de la moneda, por decirlo de una manera. Jesús habla todas las cosas como el Padre le ha dicho, para que estemos instruidos correctamente y completamente. Cualquier persona, por decir esto, que se está preparando en cualquier profesión, y va a la universidad, y va a cuantas cosas y especialidades, está buscando es perfeccionar su conocimiento para evitar errores que pueden ser muy graves. Esa es una gran diferencia entre alguien que es profesional y alguien que es un práctico, porque ha visto y ha trabajado lo mismo muchas veces. Dice, sí, ya yo lo sé. Sí, pero tú no sabes lo que no has vivido. No, eso no lo puedes comprender así por así. Pero otros sí lo saben.
Y uno se maravilla cuando dice, pero ¿cómo pudo darse cuenta? 5, 10 o 15 años de estudio. Pero eso es en el mundo normal. Pero en lo espiritual, Jesús nos ha preparado para lo máximo, porque no ha dejado nada en el medio. Nos ha capacitado para evitar toda clase de problemas. No quiere decir para evitar ataques del enemigo o pruebas a nuestra fe. Eso viene, porque Dios prueba nuestra fe para que nos demos cuenta que Él está con nosotros una y otra vez y nos defiende y nos da la victoria. Sí, pero también el Señor espera de nosotros que actuemos según su palabra, hermanos queridos. Y muchas personas no creen que, algunos dicen, no, si confiesas ya lo dijiste, ya te puedes ir, porque si lo confesaste, la Biblia dice, y comienzas a decir la Biblia por puntitos separados así, fuera de contexto. La Biblia dice que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Así es que listo, hermano. Pero ¿qué más dice? ¿Lo vas a dejar así o lo vas a instruir correctamente para que ande con el temor de Jehová y para que le sirva a Dios de corazón y en verdad? ¿Cómo vamos a hacer hoy día? Dios quiere que nuestra fe sea verdadera, que creamos todo lo que Jesús dice aquí. Veamos lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Aquí nos explica algo muy importante. La palabra de Dios dice en el versículo 13, Santiago 2:13. Mire cómo dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Está claro? Lo dice la palabra. Llegará el día donde todos compareceremos ante Dios. Y si una persona no ha actuado con misericordia en la tierra, no recibirá misericordia aquel día. ¡Qué terrible! Dirás, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Tienes la oportunidad de empezar a practicar la misericordia si te ha sido muy difícil hasta el día de hoy. Tienes muy buen motivo si de verdad crees en la palabra de Dios. Practicar la misericordia no es algo que te va a hundir. Por el contrario, te llenará de satisfacción cada vez que tú puedes ayudar a alguien. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo también en sus enseñanzas que cuando uno da, recibe para que siga dando. Recibe para que siga dando. Y según da, en la medida que das, así te darán más abundantemente. Aleluya. Dios está buscando en la tierra personas que sean misericordiosas, para no darles un envase pequeño, sino ir ampliando ese envase y llenar ese envase. No te faltará nada, pero tendrás para darle a muchos. Y total, cuando uno se vaya, todo se queda. Pero lo que diste, lo invertiste en el reino de los cielos. Se lo diste a Jesús, dándoselo a esa persona necesitada. Actuaste con misericordia aquí y no te faltará nada, porque Dios se encargará de suplirte todo. Dios se encargará de seguirte honrando tu obediencia y haciéndote ver que con Él es suficiente, porque Él es el dueño de todas las cosas. Aquí otra vez, juicio sin misericordia se hará contra aquel que no tuviere misericordia. ¿Pero qué más dice? Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hay algo que decía, no, pero Señor, mira lo que hizo. Sí, pero mira todo lo que hizo, eso vale más. Ahora esa persona está libre. Dios está hablando en su Biblia, en la palabra. Tenemos que creerlo. Sigue diciendo Santiago, el verso siguiente, verso 14. Estoy casi terminando el mensaje, falta otra cita más y ahí vamos a orar. En el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Paremos ahí. Tú ves a alguien que está muriéndose del hambre, así, qué sé yo, te pide algo y miras para el otro lado, le esquivas, no buscas manera de ayudar a alguien y dices que tienes fe y dices que crees en Dios, que amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y lo crees que dio su vida por ti. Y tú no puedes darle algo a esa persona porque dice, oh, esto me lo gané yo con mi trabajo, esto sudé mucho para poderlo adquirir, etc. Cuidado, hermanos, cuidado, porque entonces esa fe es muerta, dice la Biblia. Es una fe muerta y Dios quiere que tengamos fe viva, fe que por causa de que obedecemos lo que Dios nos dice, muchas veces es muy difícil ponerlo en práctica, pero no imposible. Porque si le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, siempre nos va a dirigir cómo hacerlo y hacerlo bien. Voy a concluir el mensaje en el libro de Hebreos. Vaya un poquito atrás, el libro anterior es el libro de Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13, versículo 10. Dice la palabra, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Aquí está haciendo una comparación de los sacerdotes en la ley, cómo servían en el tabernáculo de reunión. Y aquí está diciendo, nosotros tenemos otro altar que ellos no pueden comer ahí. Voy a seguir. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados esos cuerpos fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Paremos allí. Aquí está explicando la palabra. Los sacerdotes en la ley, porque cuando nos dice, oh, ya soy libre de la ley, sí, de la ley ceremonial somos libres en Cristo, porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Ya no hay necesidad de más sacrificios de esa manera. No hay que seguir matando cosas, no. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos manda, como hemos estado mirando. Ya eso es otra clase de ley y la Biblia le llama la ley de la libertad. Estamos libres en Cristo, pero no estamos como a lo que queramos hacer. Aquí vemos nosotros que Jesús dice, en la muerte, Él derramó su sangre. Como el sumo sacerdote en estos sacrificios derramaba la sangre y la llevaba entonces adentro. Eso era por causa del pecado de las personas. Pero el cuerpo de esos animalitos era llevado fuera y ser quemado afuera. Y Jesús tuvo que hacer las dos cosas. Primero tuvo que salir fuera en su cuerpo, afuera de la ciudad, y entonces allá en el Calvario derramó su sangre. Y nos dice a nosotros que amamos a Jesús, que creemos en Él, que sabemos que Él dio su vida por nosotros, que también nosotros vayamos fuera y también carguemos con su vituperio, con la burla,
con las cosas que le hacían. No importa, que venga a nosotros también. Y dirás, no es necesario, ya Cristo pagó todo. Pero está hablando es en el sentido de que no nos duela, no nos afecte hacer lo que Dios manda, ser misericordiosos, ser bondadosos, servir a Dios de corazón y en verdad, sin importar lo que otros digan o crean, hagámoslo, porque así lo hizo el Señor. Dice, es que no somos de aquí, esta tierra no es nuestra, nosotros tenemos algo mejor. Y termino con otros versículos. Versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Repito ese último versículo, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La fe verdadera se demuestra con la obediencia a la palabra y tiene una grandísima recompensa en los cielos. Y mientras estamos en la tierra, tenemos el respaldo de Dios en todo lo que hagamos. Podrán venir pruebas y aflicciones por causa del Evangelio, pero Jesús dijo que cuando nos persigan por causa del Evangelio, por causa de Él, bienaventurados somos. Porque eso indica que pertenecemos al reino de los cielos y indica también que los que están haciéndonos eso están perdidos, no conocen lo que ya tú y yo conocemos. Por tanto, no le tomemos en cuenta sus pecados porque ignoran la palabra. Más bien oremos por ellos para que Dios los liberte. Hagamos bien a ellos, a los que nos persiguen, tratemos de bendecirlos. A los que nos hacen algo malo, la Biblia dice, busca manera de hacerles algo bueno, alguna bendición. A los que te maldicen, nunca salga una palabra de maldición de tu boca. Bendícele a esa persona. Cualquier persona que no quiera saber de ti, preséntala a Dios pidiendo misericordia, etc. Pero hagamos la obra del Señor. Eso es salir llevando el vituperio. Jesús vino a hacer lo bueno y lo estaban maltratando como si fuera un delincuente. Nosotros también estamos obedeciendo a Dios y muchas personas se burlan y dicen cosas y nos hacen cosas. Sí, nos hacemos cuenta que vamos como sirviendo al Señor, llevando a cabo la obra que nos ha dado. Dios dice, se agrada de ese sacrificio de hacer el bien a los demás también. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. ¿Queremos tener esa fe verdadera? Tenemos un reto por delante todos nosotros. Tenemos que ver cuáles son esos ídolos, no ídolos de yeso, no, en el corazón. Cosas que te detienen a actuar de la manera que Dios dice. A ver, ¿qué será? Eso va a requerir entonces un análisis introspectivo, cada uno, profundo delante de Dios. Irnos en nuestro lugar de oración delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi corazón, muéstrame. Pero hoy Dios lo puede hacer porque estamos en su presencia. Hoy Dios quiere mostrarte si hay algo que tienes que tomar la decisión hoy. No lo dejes para más tarde, no lo dejes para mañana. Piénsalo, si el Espíritu Santo te ha hablado, es la hora de recibir lo que te ha hablado y de responder debidamente. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Más adelante, luego recuerde, vamos a celebrar la Santa Cena. Pero hagamos una oración de reconocimiento. Si nosotros estamos dispuestos a tener esta fe que Dios
demanda en su palabra. No una fe de labios solamente, sino que se comprueba con la vida que se vive. Y si hay alguien que todavía no ha dado el paso de entregar su vida al Señor Jesús y vivir para Él, Dios quiere darte hoy la oportunidad de que lo hagas, de que comiences en este nuevo caminar, esa nueva vida, ahora con la presencia y dirección del Espíritu Santo en ti. Y Dios es el que te va a ir perfeccionando, te va a borrar todo pecado pasado que hayas cometido. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos tus pecados y limpiar tu alma. Y Dios te dará también el privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios. Te dará su Santo Espíritu, el cual vendrá a morar a ti para guiarte diariamente hasta que Cristo venga por ti o por su pueblo. Vamos a orar. Si quieres hacer esa oración de todo corazón, te pido el favor que repitas estas palabras. Se las dices a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora he comprendido que mi vida tiene un propósito diferente de parte tuya al que yo he vivido hasta el momento. Padre, reconozco que no he vivido mi vida como tú has querido y pido que me perdones todos mis pecados. Recibo en esta hora al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, y yo creo que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, y esa sangre tiene poder para limpiar mi alma. Y tú, Señor, te agradezco porque hoy cancelas mi deuda, porque ya Cristo la pagó, Señor. Recibo de parte tuya tu Espíritu y recibo, Señor, la vida nueva que hoy me das. Ayúdame a vivirla siempre, Padre. Ayúdame a tener esta fe verdadera, que yo dé mucho fruto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y hermano, hermana, que has estado luchando con algo que solo Dios sabe. Quizás no te atreves, estás avergonzado, avergonzada a decirle a alguien eso que es tu lucha. Dios dice, Él te conoce. No hay nada oculto delante de Dios. Ese ídolo, eso que ofende a Dios, que está en tu corazón, tienes que disponerlo en sacrificio y sacarlo de ti para siempre. Si tú decides entregarlo a Dios, el Espíritu Santo te limpiará y te dará la fortaleza. Dile a Dios en oración, entrégaselo a Dios ahora, de todo corazón. Gímele a Dios, clámale al Señor. Mejor es clamarle hoy y no aquel día, cuando el Rey venga y se siente en su trono y divida a los cabritos de las ovejas, y a unos la bendición y a otros la maldición eterna. Entrégaselo al Señor en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mira cada corazón aquí. Mira cada vida, Señor. Escucha, Señor, sus palabras, sus oraciones, su gemir. Mira, Padre, ya tú lo conoces todo, pero ellos están, Señor, arrepentidos. Muchos no saben cómo hacer ahora, pero tú eres el que diriges, tú eres el que capacitas, tú eres que fortaleces, tú eres Dios que haces ver cosas más allá, y tú eres que miras que todo es posible al que cree en ti. Señor, glorifícate en cada una de estas vidas. Ministra cada corazón de tu pueblo. Llena, Señor, de tu Santo Espíritu cada vida, Padre. Nosotros que están a la distancia, todos, Padre, que nosotros podamos ser capacitados, ungidos para hacer la obra que en esta tierra tú nos has encomendado. En tus manos nos encomendamos, Señor, todos nosotros, y te agradecemos esta nueva oportunidad de hacer todo correctamente para demostrar esa fe verdadera que espera esa gloriosa recompensa. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a celebrar en un momento la Santa Cena. Y mientras nuestros hermanos nos dirigen esta canción, los sugieres van a pasar y ellos van a ir